Testimonio. Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana. Gracias por estar con nosotros en Iglesia Virtual Internacional La Red, en nuestro segmento de Desayuno con Campeones, donde tenemos temas desafiantes, inspiradores, retadores y testimonios del poder de nuestro Dios. Y antes de comenzar a grabar, estábamos conversando con Héctor Pava y que está con su esposa ahora ya allá en Planeta Rica. Y yo comentaba que cuando viajé hacia Colombia, pude ver que en esa vía no había venta de alcohol o cigarrillos y menos de marihuana, lo cual es muy común en California, les hago saber. Ahí ve usted los grandes almacenes de venta de marihuana a plena luz del día, sin vergüenza ni nada. Enfrente de alguna iglesia hay dos liquors o dos ventas de licores y ventas de pornografía. Por cada iglesia tenemos 2 a 3 de este tipo de venta, de este tipo de producto. Así que ya sabe que por favor ore por nuestra nación, por los Estados Unidos de América. Y nosotros tenemos la Iglesia Virtual Internacional, la red, porque nos estamos enfocando en el pueblo hispano. Y mucha gente me ha preguntado, oye, pero hay bastante necesidad en los Estados Unidos. Sí, es cierto, sí la hay, así como la hay en todo el mundo. ¿Y de dónde nació la visión de la Iglesia Virtual Internacional, la red? Fue de que por alguna razón yo sabía en el 2019 por allí de que iba a haber una inmigración masiva sin respeto y sin cuidado de las fronteras. Entonces yo comencé a estudiar mi Biblia y comencé a comprender de que el Dios, el creador del universo, en el libro de Hechos, nos muestra que Dios eligió, amado amigo, tú que nos escuchas, el lugar y la época donde vives. Y muchas de las veces nosotros emigramos a otra ciudad o a otro pueblo, a otra nación, porque estamos buscando un sueño de acuerdo a nuestros estándares de progreso, de éxito, cuando ya Dios ha puesto el éxito en nosotros. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y le dio una misión. Y la misión es ocupar sojuzgar la tierra, gobernarla y administrarla. Entonces, cada uno de nosotros, no importa en qué nación hayamos crecido, tenemos una misión. Y algunos estamos llamados a vivir o a emigrar a otra ciudad, otro pueblo, pero ¿sabes qué? Algunos otros no. No sé si usted, perdón, solo quiero dar este pequeño espacio porque después vamos a tener nuestra invitada especial. Pero, Pastor Sebastián, yo sé que usted trabaja en el campo con su esposa Francisca allá en Honduras, en Tibucá. Ah, ¿Y alguna vez usted ha emigrado a otra nación, don Sebastián? Bueno, para la honra y gloria de Dios, no, pastor. Gracias a Dios, pues yo tuve la oportunidad de poder emigrar a Estados Unidos, pero me ayudaban y me pagaban, ¿verdad? Los dineros para los coyotes, supuestamente, pero para honra y gloria de Dios, pues yo tomé la decisión de no, de quedarme con mi familia, de quedarme con mi esposa y luchar interno aquí en Honduras. Y ya cuando el Señor nos hizo el llamado, pues todavía más fuerte, entonces dedicar nuestro tiempo en pareja hacia el Señor y eso hemos visto la gloria y las maravillas de Dios y las bendiciones de Dios. Entonces, yo sé que Dios es un Dios grande y es un Dios perfecto. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él y nos entramos en el camino de Él es fiel, pero sí necesitamos hacer pactos serios con Él para poder lograr el éxito. Gracias. Sí, como ven, entonces, no todos estamos llamados a
a emigrar y confrontémoslo o inmigrar o emigrar y menos de una forma ilegal. Confrontémoslo de una vez. Yo no estoy en contra de los inmigrantes, porque yo emigré hacia los Estados Unidos. Yo vine de una forma ilegal a los Estados Unidos, debo decirlo. Pero para la gloria de Dios, ah, me dio, nuestro país me dio la oportunidad de aceptar, de ser aceptado y llegué a ser, ahora soy residente legal. Pero la razón por la cual menciono este punto es porque nosotros como creyentes debemos comenzar a confiar en Dios y antes de tomar una decisión, deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿debo emigrar? ¿Quieres que me vaya de una forma ilegal hacia otro país? Porque recuérdense que se parte de cero. Y es más, muchas de las veces vamos a otra nación y vamos endeudados ya. He oído historias donde la gente endeuda sus documentos de propiedades y los agarran presos. Muchas historias que no quiero repetir por este tiempo. ¿Por qué menciono esto? Repito, porque Dios le ha dado a cada uno de nosotros un propósito definido en la vida, que es parte de nuestras enseñanzas que damos en lo que se llama mi giroscopio. El propósito definido en la vida es algo que cada uno de nosotros debe descubrir de una forma sana, de una forma del reino. ¿Para qué fuiste diseñado en el reino? Hay preguntas que necesitamos respondernos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y por último, ¿qué resultados estoy teniendo donde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué resultados estoy obteniendo donde estoy? Bien, ese es el desafío de esta mañana y vamos a darle espacio a nuestra invitada especial el día de hoy. Esta señorita la conocí hace algún tiempo y comenzamos a orar. Fue referida de Héctor Pavas y durante un tiempo hemos estado orando por ella y su esposo Alex, que están, mi estimada Olga Calderón está allá en Colombia. Al rato ella va a decir algo de sí misma. Y la tenemos en Desayuno con Campeones esta mañana y le pedí que compartiera con nosotros y me decía ayer, ¿y qué quiere que comparta? Y yo le digo, ya ella les va a decir algo de lo que va a compartir, así que le pedí, lo que sí le pedí, muchachos, así que pongamos atención, recuérdense, agarren un cuaderno de notas, agarren un bolígrafo, agarren su Biblia, ténganla cerca, porque creo que hoy vamos a ser desafiados en nuestro crecimiento en el reino. Así que bienvenida Lucía, Olga Lucía Calderón. Dinos lo que tengas en tu corazón. Algunos no te conocen, así que si quieres compartir algo de ti, lo que haces, en lo que crees, por favor, adelante. Por favor, adelante. Muchas gracias, Pastor Armando. Primeramente, darle gracias a Dios porque me tiene aquí respirando y le digo siempre a mi pastor Armando es que estoy recibiendo oxígeno puro, gratis y no me vale nada y espero que usted también lo está haciendo. Entonces nos une algo, nos une la presencia de Dios y el respirar ese oxígeno que nos da Dios maravilloso. Entonces sí, le doy gracias primeramente a todos estos grandes campeones porque el pastor Héctor me conectó con el pastor Armando y esas son conexiones que vienen del cielo y son ideas grandes que van a dejar un legado porque un hombre decidió escuchar la voz de Dios y dijo la red y la red me ha dado muchas bendiciones a mí, Olga Lucía. Eh, son personas que me han apalancado en momentos difíciles, en momentos de alegría, pero todos esos momentos difíciles son procesos para llegar al éxito, como decía el pastor Juan. Entonces, primeramente, saber que Dios está trabajando sobre la unidad, porque no había unidad, ya sí la hay. El hecho de estar nosotros aquí en esta pantalla, allá hay unidad y se ha venido educando cada uno de nosotros en la parte de unidad, primeramente conmigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, en el hogar. Y tercero,
en el ministerio. Porque hablo voy a hablar un poquito en la parte tercera, que es el ministerio. Porque cada uno aquí en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos, aquí en Puebla, no pasa, porque tenemos unidad. Es en otras partes. Donde no hay esa unidad es porque hay orgullo, no hay humildad. Entonces, vamos primeramente, después del agradecimiento, a decirle a Dios en Efesios 4:2, teniendo en cuenta la línea que lleva el pastor de Efesios, que cómo se habla ahí, si quieres anotarlo, después lo estudia con el Señor ahí, cómo se habla mucho de soportarnos, de tener paciencia y en el amor. Yo decía, qué bonito es no saber que está cerca de Dios, como lo dice también Santiago, dice que si en 6, dice en 7 y en 8. Vamos a hablar así como para que usted lo anote y en su casa Dios le revele algo más, porque a mí ya me reveló que es lo mío y a usted le puede revelar algo mucho mejor de lo que me ha revelado a mí. Entonces decía, cuando hay ese soportados, esa parte de paciencia, de amor, pues entonces viene el someternos a Dios. Cuando eso existe, nos sometemos a Dios, pero también llega a resistir ¿a quién? A las cosas del enemigo. Ahí dice directamente el diablo. Ahí la palabra, la verdad, dice directamente el diablo. Entonces, si nos resistimos a eso, pero nos sometemos a Dios, pues Dios se va a acercar a mí. ¿Qué pasa cuando Dios se acerca a un gran hombre, a una gran mujer como usted y como nosotros, o grandes familias? Porque aquí de la unidad, Dios está hablando de unidad familiar. Porque cuando Dios se acerca a uno, pues mira, Pastor Sebastián, yo hago una pregunta, ¿qué puede pasar cuando Dios se acerca a mí? Sí, gloria a Dios. Fíjese que es una bendición porque cuando ya Dios, el Espíritu Santo entra a nuestros corazones, ya uno marca la diferencia y da un diferente cambio en su carácter y en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el reflejo de un verdadero hijo de Dios cuando ya Dios, el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y es una bendición, pastora. Mana. Qué lindo, ¿por qué me encanta compartir con grandes hombres? Porque yo tengo una foto cuando empezamos a orar por los hombres. O sea, empezamos, yo digo, el Padre y el Espíritu Santo y Olga Lucía Calderón por los hombres. Yo vengo orando hace 5 años por los hombres para que se levante ese legado. Cuando nos acercamos a Dios, el hombre viene con mucha altivez, hay soberbia. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, es que la esposa o es que el esposo, vamos a la parte de por qué el hombre, porque es la cabeza de la familia, entonces el enemigo le quiere dar duro. Entonces, me decía en una ocasión mi esposo, oye, pero ¿usted qué tiene contra los hombres? Dije, no, es que tienen que buscar el reinado, lo que Dios les ha dado, la mayordomía, que no la pierdan, no pierdan mayordomía porque la mujer es el enemigo. Por eso la palabra dice resistir al diablo. Y a veces el diablo no se presenta con cacho y con cola, se presenta muy hermoso. Entonces hay que resistir, hombres de Dios, y también nosotros ser muy sabias para resistir al enemigo y él huye de nosotros. Entonces hay que recuperar, acercándonos a Dios, la mayordomía, que es lo que Dios tiene en esta parte. Si nos sometemos a Dios, pues no esperemos que lleguen procesos duros, porque de verdad que cuando uno vive, hablábamos con el pastor Armando ayer y me decía, es que cuando llega un proceso en la vida de uno, ustedes me ven aquí, dirán, esa mujer está regia, pero el pastor Armando sabe que estoy pasando un proceso, pero así hasta el último día de mi suspiro, le serviré a Dios con todo mi corazón. De verdad que se me quiebra la voz porque esa es Olga Lucía Calderón. Y no quiero mostrar el proceso humano, quiero mostrar el proceso celestial, que lo puede vivir usted. Y aquí en esta grabación, usted que nos escucha también, lo va a quedar por miles y miles de años viendo que usted puede seguir adelante. Tal vez yo ya no esté, pero que usted está escuchando esta grabación puede reformar su hogar, puede reformar su parte personal. ¿Con quién? Con acercarnos a Dios, resistir al enemigo. Tal vez a usted le imagina otro enemigo. Yo puse el ejemplo de la mujer, puede ser el dinero. A veces queremos ser muy ricos económicamente con riquezas. Yo hablo de riquezas, ¿por qué? Porque no hemos dejado esa altivez. Falta tener la humildad, que eso más adelante ya lo voy a comentar. El pastor me dice qué tiempo tengo y ya seguimos hablando de eso. Entonces, cuando acercamos a Dios, entonces resistimos a ese enemigo. Puede ser la soberbia, puede ser el orgullo, puede ser. Entonces, cuando el hombre saca todo esto de sí y se va, hay un vacío dentro de él y se doblega, pues tiene que haber vivido un proceso.
Entonces yo hoy lo hablo con autoridad porque hay unos procesos grandes que me han pasado y que debo mostrar el reino. Uno no puede estar ya nomás los siervos del Señor mostrando, pobrecito, él no tiene, me dan, no. He pasado, yo no he sido pastora, yo he sido una llamada, yo le digo al Señor que se cumple. Cuando dice el Señor, de lo vil y menospreciado levantaré para avergonzar los sabios. Entonces, aquí hay muchas personas que ni siquiera las conocemos que van a escuchar este mensaje y que son sabios y que tenemos que cambiar a la humildad, porque la humildad, hay una frase que dice, permítame leer, dice, la humildad es la madre de todas las virtudes. Ella, entonces yo digo, porque si quiero ser virtuosa, pues debo ser humilde, o que si quiero ser virtuoso, pues debo ser humilde. Entonces, de pronto el pastor Héctor que nos quiera pronto compartir algo sobre este tema. Bueno, la comunicación que el Padre Celestial para todos los creados, con un propósito, lo dice Isaías 43:7, a todos los creados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y entonces, imaginemos un poco nosotros humanamente desde acá, desde la tierra, con tantos problemas humanos que vivimos en el corazón, en la pareja, en la familia, en la comunidad donde vivimos, tantas necesidades de comunidad, de barrio, de vereda, en cualquier lugar de la tierra. Mm, Postrados con humildad delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz, nuestro Dios eterno, que vive en su trono en la eternidad. ¿Cómo vamos a recibir estos mensajes que vienen del cielo, que los tomamos por una iglesia que es Iglesia Virtual La Red, que es una iglesia de campeones, pero campeones en Cristo, campeones para hablar verdad? Pero ¿cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero nos la está hablando, decía el pastor Armando ahora, desde Génesis 1:26, cuando nos creó a imagen de ese Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre eterno. Y dice Eclesiastés 3 que puso eternidad en nuestro corazón. Y esa eternidad es que nosotros tenemos la capacidad desde la conciencia, pero la conciencia tiene diferentes niveles de profundidad de conciencia misma. Y es la conciencia de cómo será ese propósito tan grande de Dios, de usarnos desde diferentes países, desde diferentes culturas, desde diferentes territorios, de diferentes apellidos, cultura, familias y comunidades, que el término humildad se refiere cuando de verdad nuestro corazón se somete a la autoridad superior. ¿Y qué más autoridad superior pueden tener los hombres de ayer, de hoy y de mañana, los que vengamos, los que vengan a través nuestro, que ser reverentes delante de nuestro Creador? Pero el Señor dice que cuando tenemos ese amor tan profundo a Él, entonces tenemos de la fuente de Él amor dentro de nosotros mismos para también mirarnos con humildad a nosotros mismos y darnos cuenta de en qué parte nuestra conciencia está desbordada, para bien o para mal. Y es con ese amor perfecto que Él nos va perfeccionando para poder amar al prójimo. Por lo tanto, este tema que usted trata, hermana Olga, hoy, de humildad, pues hay que profundizarlo bien, 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 porque también hay falsa humildad. Siempre hay los polos opuestos, la luz y la oscuridad, lo negro, lo blanco, lo positivo, lo negativo, la humildad y la contrahumildad. Pero esto sería para profundizar a unos niveles bien profundos de conciencia. Eso me da el espíritu a compartir esta mañana y gracias por la oportunidad. De verdad que lo que es la comunicación es importante lo que habla el pastor Héctor y lo que es la falsa humildad, interesante. Parece que hubiéramos estado como estudiando el mismo tema. Es que Dios es uno solo y él comprende toda la parte. Cuando es la comunicación, pues ahí resumimos la parte de comprensión, ¿sí? Si yo a veces comunico, pero no, comuniqué y no comprendí, como que estuve como por quitarle aparecer y cumplirle al pastor Armando, y ya nomás, o a la red. Y la parte de falsa humildad, interesantísimo, interesante, porque a veces miramos qué persona tan bella, se denota humildad. Es mejor, el hombre tiene mejor calidad y la mujer de pronto es más dura. No, mentiras que es falsa humildad, porque en la casa se vive otra cosa. En la casa hay otra forma de pensar, pero cuando llega otra persona, cállese porque no lo sepa Julano y tal. Entonces eso sería falsa humildad, como dice el pastor Héctor ahí. Y estamos hablando hoy de la parte de humildad.
Bueno, para resumir, quedamos pendiente, pastor, usted dirá cuando invita a uno de esos grandotes hombres para que profundice sobre este tema. Y hoy le voy a hablar un poquito sobre la humildad cuando queremos las riquezas. ¿Por qué no le digo plata? Porque el papel es hecho por hombres, pero las riquezas son las riquezas de Dios. Y pregúntese usted, ¿cuáles son las riquezas de Dios? Todos queremos ser, que es que prósperos y todo, pero mira, pensamos que es el carro, o es tener mucha plata, o en el banco. No, las riquezas son bien, otro tema lindo para profundizar. Las riquezas de Dios son muy lindas, con el caso, por ejemplo, el oxígeno. Dejemos el oxígeno hasta ahí. Habla un poquito de riquezas porque la riqueza de la unidad de familia, lo voy a hablar con autoridad porque nosotros hemos sido muy unidos como familia. Pastor Héctor sabe que conoce de pronto a mi pastora Marta, Wilma, toda la familia por medios de red y la pastora, la amadita esposa del pastor Héctor. Ella sí conoce personalmente a alguno de mis hermanos y todo, como hemos sido de unidos. Ha estado aquí en mi casa, una mujer valiosa, ¿verdad? Como dice el pastor Héctor, muy sabia y llamada para grandes cosas. Entonces, en esa familia unida se hacen planes, se dialoga y se comprende. Muy importante lo que el pastor decía ahí. Entonces, dialogamos por parte de mi esposo. Hay una familia que hacen con plata ya unos convenios para ayudarse los unos a los otros y ponen mensualmente una plata, como está pasando aquí en la red, que estamos colaborando con las familias, y allí se colabora para no sacar préstamos a los bancos y no pagar intereses. Ellos llegan y se reúnen mensualmente y cada mes lo hacen por un año. Y cada mes reúnen su plata la uno para comprarle sus quehaceres a sus hijos, otros que para un proyecto, otro para una moto, otro para, bueno, eso es en la libertad de cada familia. Es muy interesante esa parte. Y en cuanto a nosotros, pues empezamos con nuestros dos hijos. Mi esposo, inclusive yo le hablaba a él y me autorizó para que lo haga. Y mi hijo pone una parte y mi hija pone otra parte, aquí ya en la parte de familia. Y vamos a empezar a hacer unos eventos y todos son importantes, tanto lo que dice mi hija como lo que dice mi hijo y todo, a pesar de que mi esposo no está participando ahí, pero es importante el diálogo para comprender también lo que él nos revela para poder poner en práctica este crecimiento económico. Entonces, esa unidad es muy importante. Si es la madre de todas las virtudes, ¿por qué no quiero ser, por qué no me vacío? Me digo yo, ¿verdad? Entro allá al baño donde no entra nadie conmigo, si no hay otro lugar, o si tiene un lugar donde el cuarto de oración, entre y vacía, diga cuál, porque usted y yo todavía tenemos, nos falta esa humildad, nos falta mucho el saber escuchar al hijo, el saber escuchar a la esposa, el saber que en este proceso que he vivido, he entendido cuando mi pastor me dijo, me hizo una pregunta, pero dura, y lo voy a dejar grabado acá. Dijo, Olga, ¿usted podría vivir sin su esposo? Mi pastor Armando, ¿qué le respondí? ¿Qué estaba? La respuesta fue que sí. Pero Porque adelante, ¿no? cuando un hombre de Dios y cuando una mujer de Dios depende del reino, valora el tiempo ya, el presente. El pasado ya no existe y el futuro ni lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? De acá a mañana, disfrútese el tiempo. Yo estoy preparada para disfrutarme este tiempo con la red, este tiempo con mi familia, el esposo, los hijos, los que lleguen. Estoy dispuesta al servicio de los cerca, pero también a los de lejos, porque el Espíritu de Dios nos une, nos hace cerca. Entonces, eso me ha parecido muy lindo y desde este proceso que viví, Dios me hizo pasar dolencias, como dice el cuento, uno ese proceso experimenta es quebrantamiento. Cuando usted y yo experimentamos el quebrantamiento, es cuando viene la verdadera humildad. Si no hay quebrantamiento, eso es como falsa humildad. Y yo aprendí mucho, tuve que estar en lugares donde realmente yo pensaba que les servía a ellos y ellos eran los que me servían a mí. Entonces, ¿qué pasa? Uno les dice, no, es que yo soy acá la dueña de la empresa o yo soy el dueño aquí de la iglesia o de este templo y a mí como que nos esponjamos y ahí no hay humildad. Ahí hay otras cosas, pero en este caso es que queremos dejar que la semilla de la humildad siga floreciendo en nosotros, que siga floreciendo. Y lo hablo con toda autoridad porque Pastor Armando sabe que en menos de 8 días han pasado cosas maravillosas porque no es avergonzarme a mí, avergonzar a mi hogar, no, es saber que el enemigo tuvo que huir, llegó por 7 caminos y se fue por uno, ¿sí ve? Se fue y tuvo que
empezar a dejar libre que ella no puede con esta familia. Esta familia es de reino, es llamada para reino y es llamada para transformación. Y por eso le doy gracias, pastor, por haberme dado esta gran invitación, y este proceso que he vivido es para acercarme más a la presencia de Dios. O sea, acerquémonos a la presencia de Dios, ya vamos a tener lo que son las virtudes económicas, familia, toda la parte ministerial, lo que queremos transformar, lo vamos a transformar con la presencia de Dios y esa humildad que vamos a tener. Pastor Armando, muchas gracias por la invitación, pues hasta el día de hoy. Ahí quiero o algo más, no sé, alguna pregunta. Sí. Perdón. Ay, tengo apagado el teléfono. Ahí está. Sí me están escuchando, sí. Así tengo una pregunta, Olga. Viviendo el proceso, mencionaste de viviendo el proceso, ¿ya? El quebrantamiento que produce humildad. Y me gusta la frase que usaste: familia llamada al servicio, a la transformación y a la reforma. ¿Qué, como cristianos, no sé qué tanto puedes compartir, pero siéntete en libertad, estás en familia, aunque esto va a ser grabado, pues tú puedes responder como lo desees. Ah, cuando hablamos de quebrantamiento y del proceso, quizá tú has pasado por situaciones delicadas en tu vida y me imagino que no siempre has comprendido el proceso. Quizá en algún momento en tu subconsciente, en tu mente, pensaste que lo que estás pasando es culpa de tu marido o tu esposo, o es culpa de tus hijos, o es culpa de tu vecino. Cuando vas por procesos, te llegan esos pensamientos a ti también, o solo a mí me pasa que vivo aquí en Júpiter? ¿Puedes contarnos de eso? No, pastor, uno a veces, uno es humano y de verdad que hoy dejemos a la realidad, uno dice, ¿por qué di todo? Y hoy que estoy acá, no tengo nada. Entonces, cuando uno alza los ojos al cielo y dice uno, debo de empezar. ¿Sabe qué me revelaba el Señor? Un palo, un árbol. Usted ese árbol le quita un gajo y el árbol no se pone a llorar y a decir, venga mi gajito para acá, lo necesito. Él retoña. Eso fue lo que me reveló Dios a mí. Yo no sé si el gajo va a ser más hermoso, con más frondoso. Entonces yo digo, es como cuando el palto se apoda y empieza a salir cosas mejores y da mejor fruto. A mí me gustaría ver, si ustedes me permiten mostrar un guayabo que se apodó y está llenito de guayabas. Permítame un segundo, le muestro, pastor. Ese guayabito, nosotros llevamos ya 2 años aquí en esta casa y ha sido también una visión de Dios de mi esposo, y empezamos a obtener este hermoso, no sé si alcance a ver ahí el guayabo, me dicen si lo alcanza a ver, y tiene unas grandes frutas, pero son inmensas, todas, hemos cogido muchas frutas, vea, muchas frutas, pero él se apodó, está llenito de muchas, yo le muestro y hay muchas frutas ahí, muchas. Qué lindo. Entonces, ese palo también, también dando gracias ahí al pastor Héctor Cuevas, que me ha orientado, también nos ha orientado con el abono orgánico y se ha hecho todos los desperdicios, se ha quitado un poco de basura, porque de basura no hay, dice la frase que me decía él, hay esta transformación hasta ahí, desde de la parte natural, y a ese palito se apodó y mire cómo empezó a dar frutos. Para responderle al pastor, sí, los pensamientos llegan así, pero cuando uno alza los ojos a Dios, Dios no lo deja caer en vergüenza a uno. Uno vuelve a renacer y yo creo que viene este nacimiento. Le decía yo esta mañana a mi esposo, usted me está enamorando nuevamente, pero esta segunda vez viene con más fuerza, porque lo veo que hay un cambio de verdad y de corazón y que el Señor está en nuestras vidas. De verdad que le agradezco a Dios por este tiempo. A hoy agradezco lo que ha pasado y que ha sido grandes cosas maravillosas para el servicio de Él solamente y la honra y la gloria para Él. De verdad que sí. Muy bien, entonces te llegaban pensamientos negativos y de desánimo. Y Claro. veo que tienes una casa muy bonita ahí atrás. ¿Tú naciste con casa grande y casa bonita? Uy, no, pastor, nosotros venimos de una familia, resulta que mi papá y mi mamá, de la familia Calderón, era el más pobre, y de la familia Pinto era la más pobre.
Imagínense, ¿pueden imaginar cómo vivíamos? Nosotros vivíamos, éramos 6 hermanitos y los mayores solamente pues con ropa regalada, no alcanzaban las finanzas porque había no un diseño de ese mayordomía en la casa, sino otros diseños que hay mucho en nuestros diferentes países donde hay un papá eh, con su visión muy desviada. Entonces, no quisiera nunca deshonrar a mi papá porque mi papá es lo más lindo, todavía está vivo. Y él pues no era las personas o sea, usaba mucho la parte del trago, pero era muy responsable en la casa y todo, pero nunca estaba el papá allí para esta familia. Entonces estaba solamente la mamá y muy trabajador, muy proveedor, pero no había ese complemento. Entonces, cuando llegamos acá a los pies de Cristo, por un tío, Salatiel Calderón, nosotros somos la familia Calderón, y él empezó a ir a la iglesia católica. Por eso digo que las paredes no salvan ni nada, es la verdad, es la Biblia, ahí es donde salvan. Y yo iba a esa iglesia porque me gustaban mucho unas arepas que habían para comer y mi tío me daba eso, mi tío ya hoy en día no está, pero me dejó un gran legado de que era buscar la palabra del Señor. Y en vista de que buscamos de Dios muchos años, el paso a paso, el ver que mi vida también iba transformando, que yo no podía conseguir un hombre con el diseño de mi papá, no lo podría mujeres, por favor. Ese era un hombre que se acercara a una verdad, que no fuera ni mujerero, ni tomatrago, ni muy amiguero. Entonces yo buscaba esa parte. Habían muchos, y en este caso hay muchos hombres, pero de esos hay que saberle pedir la dirección a Dios para que llegue a nuestras vidas. Y entre esos, pues Dios después de varias circunstancias, Dios, yo me casé ya siendo mayorcita, no esperando como aquella quinceañera que se quiere que tener su novio, que tiene, no, yo me casé con los pies en la tierra, en la cabeza mucho puesta con el reino. Yo no buscaba, mi esposo estaba barriendo un patio, no estaba en camioneta de último modelo, no tenía nada. Él estaba descalzo con sus pantaleticas barriendo un patio. La verdad lo vi y no me agradó nada, pero le estaba pidiendo a Dios un idóneo y me fui. Y resulta que gracias a Dios, le doy gracias a Dios que él sí, yo le agradé a él porque él empezó a seguir, y pues hubo un enamoramiento muy bonito, que llevamos 19 años de casados, y ahí mi esposo también tenía riquezas en materiales, pero los abuelos no le la dejaban disfrutar. Entonces también estaba en la misma lista que estaba mi papá y mi mamá. Cuando entramos nosotros, no le alcanzaba el sueldo para mantener nuestro hijo cuando llegó, pero en el diálogo y buscando el reino de Dios pasamos muchos procesos los dos juntos, muchos, falencias económicas. Gracias a Dios de salud no. Hasta ahora poco que pasó algo, pero no, de salud no hemos tenido, entonces hemos tenido ganas de seguir trabajando. Y hace 2 años él dijo, oye, nunca hemos hecho casa para Dios, voy a hacerlo de Salomón. Y fue cuando empezamos a hacer esta casa, él solito en medio de una montaña, esto era una montaña y una laguna. Esto que vemos acá, esto era todo lo que ustedes ven acá, todo esto era una montañita, una laguna. Hoy en día hay arbolitos, hay ya mangostinos, hay palos medicinales, hay la guayaba, papaya, ya, ya tenemos varias cosas sembraditas ahí, pero con el esfuerzo ya de estas familias. Pues imagínense, tengo viviendo a mi suegra acá. ¿Ah? ¿Cuántos se dan el gusto de vivir con la suegra cerca? Es una bendición. Aleluya. Entonces, pastor, no nacimos con riquezas. Dios nos la ha dado y el diálogo, la comprensión, el volver a perdonarnos, el volver a seguir, mirar los ojos y reír. Entonces, eso nos ha hecho que estemos en unidad para poder hacer lo que hoy en día tenemos y esperamos que de aquí en adelante sea mucho mejor y para servirles a todos los que deseen. Esta es la casa del reino. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Entonces, quiero poner énfasis que la pobreza no es una excusa para mantenernos para vivir descuidadamente. Ah, y a veces tenemos la tendencia de repetir lo que hemos escuchado en el vecindario. O es que los pobres, y es que yo he escuchado esto de creyentes en el reino, creyentes de la Biblia, dicen, es que nosotros los ricos y ellos los pobres. Permítame que tengo que conectar la batería.
usan esa expresión, o es que ellos los ricos, es que nosotros los pobres, estás hablando de creyentes, cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de no morder el anzuelo del enemigo, porque él nos lanza pensamientos de negligencia, pensamientos de odio, pensamientos de excusas. Y gracias por compartir, Olga, porque respecto a que no nacieron ustedes con bienes, algunas personas sí nacen con bienes, pero otros debemos esforzarnos y en el avance. En la Iglesia Virtual Internacional, la red, nosotros comprendemos de que Dios es Dios quien da el incremento, es Dios quien nos da los talentos, las habilidades, las capacidades, y por eso quiero usar este momento para recordarnos, como hijos de Dios, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Gracias, Olga, por recordarnos de los principios del reino, porque tú hablabas de la importancia de orar y de acuerdo a la voluntad de Dios y actuar como un hijo de Dios cuando tú oraste por una ayuda idónea, en este caso, oraste por Alex, tu esposo, quien ahora es un hombre de bien en tu familia. Esto es emocionante. Tengo muchas preguntas más, pero me gustaría que Sebastián o Héctor hicieran algún comentario, alguna pregunta. Ah, no sin antes decirles que respeto yo mucho a Olga y ahora que está en su casa allá a la par de Alex y pues admirable cómo Dios trae la restauración. Adelante, Sebastián. Sí, amén, pastor. Qué bendición. Fíjese que me llama tanto la atención lo que la hermana está comentando y ayer tuvimos una experiencia. Bueno, el Espíritu Santo nos ha enseñado tantas cosas. Un oficial del ejército y su esposa estaba súper grave, lo llevaron a Estados Unidos, no le llevaban medicina, supuestamente su sangre había que cambiárselo y cuando le hacen el examen no tiene nada, o sea, lo que ellos decían no tenía nada según los exámenes, estaba pero totalmente, gastaron dinero y todo eso, y me llamaba tanto la atención cuando el Espíritu Santo habla y empieza a decir el Espíritu Santo, hijos, yo les he dado, los estoy entrenando porque ustedes tienen un llamado para que me sirvan y hablen proféticamente. No sé si ellos van a una iglesia, no sé definitivamente, pero sí me llamó la atención y la esposa es una licenciada en Derecho. Y empieza el Espíritu Santo a decirles que todo el proceso así entrena él a sus hijos y los levanta de cero y los lleva a una dimensión diferente. Entonces, cuando está hablando la hermana sobre eso, el legado del varón, el legado de la esposa, cómo empezar a entender que Dios escoge, Dios elige, Dios levanta la mayor parte de hombres y mujeres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ellos fueron probados y reteque probados y crecieron bajo ese fundamento que ellos entendieron que Dios les hablaba y que el Espíritu Santo les hablaba. Entonces, a hoy nosotros como hijos de Dios debemos de ya hacer un pacto serio. Pastor, también me llamaba tanto la atención cómo el hombre debe de empezar ya a tener ese legado y empezarse a entrenar como un verdadero hijo de Dios con amor. Decía ella, a veces el diablo lo queremos ver bonito, lo queremos ver bello, perdón, feo, y prácticamente el enemigo es tan bonito. Aquí en nuestro lugar, la mayor parte de pastores los ha perseguido la mentada Dalila, se han ido con otras mujeres, han dejado un daño fuerte aquí. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de entrenarnos para estar preparados como hijos de Dios y poder avanzar. Felicito a la hermana por ese tema y ojalá lo vayamos ampliando porque es una necesidad en el pueblo de Dios a ser unidos y a estar unidos para poder salir hacia adelante.
Bueno, gracias, gracias, varón Sebastián. Vamos a continuar en contacto con también con nuestra amada Olga y esperamos tener a Alex un día de estos también con nosotros en Desayuno con Campeones porque me gustaría escuchar el punto de vista de Alex y quisiera bombardearlo con preguntas también porque sé que hay muchos hombres que aman a Dios y que se esfuerzan, pero parece que las cosas no le están saliendo bien. Me gustaría saber cómo Alex ha confrontado esa situación en la vida. Bien, Olga, ¿tienes algún pensamiento o algo que les quiera decir al pueblo hispano? Recuerda que teniendo en cuenta que muchos países, tenemos algunos países que están viendo estos vídeos, ¿tienes algún mensaje que nos des a los hispanos, al pueblo hispano alrededor del Caribe y Centroamérica? Adelante, Olga. Bueno, en este momento que Dios, creo que palabra de mi boca y la voy a abrir porque Él me la va a llenar, es decirle que no nos juzguemos los unos a los otros, que si estamos en cuatro paredes, no en cuatro paredes, tenemos el universo entero para hablar. Dice también, yo he aprendido mucho el pastor Héctor Pavas, ahí el esposo de mi amada Dorita. Dice, un universo para un solo verso. Despojémonos de todo eso, de lo que hablábamos, vaciémonos y empecemos a hablar, a escucharnos el uno al otro. Es que a veces entramos y en la puerta la persona que está barriendo no le ponemos importancia, pero ahí tocó el Espíritu Santo para aclarar a ese hombre o esa mujer que está ahí. Entonces no nos juzguemos los unos a los otros, vivamos esa unidad, que no sea de palabras bonitas, sino que al contrario se sienta, que la distancia no nos va a hacer, no es una pared, una barrera para no estar unidos. Al contrario, proceso de ayudar familias que yo con gusto lo voy a empezar a hacer con mi esposo porque yo ya le hablé a él y lo vamos a hacer entre los dos para poder ayudar a sembrar familias que puedan también ayudarnos económicamente o con una palabra o por interno como lo hace el pastor Armando, que nos estamos alimentando de la red y esa red para mí es del cielo, esa red es del cielo. Entonces, no juzgarnos los unos a los otros, ayudarnos y cuando nos veamos nos tengamos una falencia, usemos una palabra clave. Yo la sugerí y diga, de pronto ese no es el camino. O bueno, una palabra que Dios les revele a ustedes en pareja. Por ejemplo, para los pastores, siervos del Señor, busquen la forma de dialogar. No me gusta, esas palabras negativas, no. Digamos, por ejemplo, amor, ese no es el camino. O cariño, de pronto sería algo mejor. Dígalo de otra forma y se le escucha mejor. Palabras que den aliento, que den vida, que se exprese ese reino que tenemos adentro. Porque mi esposo él sabe que, y yo sé que está escuchando este tema, yo nunca lo he despreciado por dificultad que tenga en mi no hay orgullo. Yo nunca he dejado de contestarle un teléfono. Yo nunca he dejado de abrirle una puerta. Siempre he estado ahí para que, ¿quién me dice? Porque él es la cabeza. Y lo mismo, entonces que me escuchen. Y me daba miedo hablarle a él, ya no me da miedo, porque ya estoy empoderada y ya empezamos la transformación por nuestro hogar. Pero yo sí, les comento que me daba miedo decirle lo que yo sentía. A mí, ese era el problema mío. Entonces, también mensaje para las mujeres, para todas las hispanas, no tengan miedo del ser humano, si hablamos con palabras blandas, pues aquietamos la ira y así no tendremos ese choque de diálogo. Entonces, eso es lo que quiero comentarles. No nos juzguemos, amémonos los unos a los otros y tengamos esa gran humildad de parte de Dios, ¿no? Muy bien, gracias. Ya, gracias. Con valentía. Bueno, pues gracias. Así que mujeres, no tengan miedo de hablar y dialogar con valentía. Yo pienso, Olga, que una de las claves es el sometimiento a Dios. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, ¿cómo me someto a Dios, Olga? ¿Cómo me Claro, someto a Dios? acercándome a Él, al trono de su gracia, porque es que la gracia de Dios viene para cualquier persona. Eso no es para el uno que él es más ungido que otro. Aquí no vemos ningún ungido, vemos todo. Dios nos ama, Él nos amó primero, Él nos buscó.
Por eso este proceso ha sido tan maravilloso para mí que yo me siento empoderada, pero con una humildad y un amor tan grande que tengo que ser sometida. Ya siento algo que me decía esta mañana mi esposo, me decía: "Ay, de hoy en adelante vamos a ser mejores". Yo dije: no es que yo estoy preparada hace 19 años, usted ha visto que no, yo no es que sea la santa, pero siempre he escuchado que estoy en el proceso de hablar menos, porque hablo mucho, entonces estoy bajándole un poquito de saber escuchar, pero he ido mejorando. Entonces, eso es lindo cuando nos sometemos a Dios, nos acercamos a su gracia, es la forma de no ser humilde y llegar en cualquier negocio, en cualquiera de las 7 esferas, encontramos esta gran virtud, que es esa de saber escuchar a las personas y la gracia de Dios que derrama sobre nosotros. Es que esta brisa que estoy sintiendo, esto es gracia. Y yo le doy gracias y le doy gracias, Pastor Armando, Pastor Héctor. Y ahora que conozco al Pastor Sebastián, pues yo sé que Dios nos está uniendo para aprender cosas muy grandes y ahí por medio del Pastor, el Pastor Armando, cualquier cosa que podamos servirle como pareja, porque sé que mi esposo también va a estar aquí y muy pronto, porque lo necesitan los hombres saber cómo salen en momentos de dificultades y que no se escondan y que no se queden callados, que no se encierren, pues ahí está preparando Dios hombres para que les den el consejo de que cómo salen adelante con sus negocios en las empresas, con los negocios en el gobierno, porque Dios nos manda a gobernar, en la familia, en todo. Entonces, Dios es el todo, es la base de todo. Un edificio sin buenas bases no, se cae pronto. Y nosotros necesitamos las bases, que es el reino de verdad, y está en la palabra y el acercarnos a la gracia del Señor. Muy bien. Entonces, Olga, crees tú que los hombres se aíslan cuando están en problemas? Claro, pastor, los hombres hemos venido haciendo, yo digo que hemos venido haciendo porque varias mujeres del reino hemos hablado, cuando tienen un error personal de ellos que caen, se sienten avergonzados. Ellos se sienten avergonzados con sus hijos, con la esposa, con la familia y se esconden. Cuando tienen un error de pronto que es en conflicto general, se aíslan y no quieren que nadie les hable, no quieren comunicar nada, no, nada. Entonces nosotros debemos comprender, buscar la forma de alimentarlos con otra familia, con los hijos, con lo que les gusta y empezar a levantarle ese ánimo a la persona, no juzgarlo, porque el error es que lo juzgamos. Yo caí en ese error de juzgarlos y decirles y la cantaleta y eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, si no lo juzgamos y empezamos a buscar otras estrategias con los hijos, con las personas que más lo ha llegado y como que explicarles, que ellos les expliquen, no que escuchen a la persona que sienten que es el problema, sino a otras personas, los ayudamos a salir de ese encierro y a dialogar y que busquen la presencia de Dios. ¿Cómo? Pues de ver que está una familia de Dios, un hijo es de Dios, que todo lo que hacen ellos es bueno. O sea, que se les exalte lo que hacen. Yo, por ejemplo, aquí en esta mano, yo veo a mi esposo cuando siembra los árboles y yo digo, uy, si no hubiese sido por su esfuerzo de hacer esta casa, eso no estaríamos comiendo este fruto, estos de jugo, estas papayas, estos plátanos, son cosas que se han dado en 2 años tan bonitas que en 19 años no lo teníamos, ¿en qué? En 17, y lo hemos disfrutado en 2. Entonces, y la lista es que han pasado cosas más lindas que las negativas, entonces eso lo hace a uno vivir. Mujeres, les voy a hablar a ustedes. ¿Por qué la mujer cuando tiene problemas debe seguir orando por su esposo y diciendo que el Señor se revele al nombre de la persona? Lo que nos enseñaba el pastor Armando, o me enseñaba a mí por interno. Coloca el nombre de la persona afectada ahí y que se revele o que se llegue, que también se le presente a él, porque a mí yo siento que a uno se le presenta y no está quieto. Y las mujeres a veces pueden no, entonces con el amigo, con la amiga, paseo, rumbas, y eso no es. Y no debe quedar quieto en ese momento, llorar, pues si quiere llore, pues si quiere buscar una persona de consejería que sea confiable, muy lindo. No es a todo el mundo contarle, no es decirle, no es avergonzar, sino es al contrario, buscar ayuda y quedarse quieta esperando el momento. En Dios se espera y Él es el que hace la obra. Muy bien. Gracias. Así que cuando hayan problemas, mujeres, sigan orando para que Dios le revele al hombre dónde debe hacer cambios. Pero también algo que me gustó mucho y tal vez Alex está escuchando, sería buenísimo. Algo que me gustó mucho de nuestra compañera Olga es de que en ningún momento
ella me habló echándole tierra a su esposo. En ningún momento, y eso lo puedo decir ahora en público, en ningún momento fue aquello de estoy pasando una situación difícil y no sé qué hacer y quiero cambiar y quiero hacer algo, y entonces comenzamos a preguntarle a Olga, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que necesita tu esposo? Y comenzamos a orar de que los ojos de su entendimiento fueran abiertos para que él recibiera la revelación del Espíritu Santo, de dónde debía cambiar. Cuando nosotros oramos entonces basado en la Biblia, tenemos mejores oportunidades, mejores resultados, y por último, ella y su esposo se abrieron al diálogo, se abrieron al diálogo. No fue aquello de, ves, te dije, por esto, no alegatas, sino se abrieron al diálogo. Así que eso, los felicito. Y Olga, gracias por estar con nosotros. El tiempo apremia. Yo quisiera hacer más preguntas, pero por el factor tiempo, ahí la vamos a dejar. Así que mujeres, por favor, seamos Pastor, perdón, adelante, muchas adelante, Olga. gracias, pastor, a ustedes. La pastora Delmi, que se me olvidaba, también fue de mucha gran ayuda para mí, saber cómo sabía respirar para que mi cuerpo se oxigenara. Aprendí mucho de ella. Dios no solamente es Biblia, Biblia, sino que Dios hizo la naturaleza. A través de la naturaleza también encuentra uno mucho amor, mucha alegría, que Dios hizo todo para nosotros. Muchas gracias, pastora Delmi. Ustedes han sido un pilar de ayuda para nuestros hogar, para nuestro hogar. Y muchas gracias nuevamente por existir, por esta red. Gracias, Pastor Héctor Paz. Gracias, Pastor Sebastián. Muy bien, amados amigos. Aquí estamos entonces. Estuvimos una vez más con Desayuno con Campeones. Vamos a dejar de grabar, pero siempre recordándoles de nuestra misión. Nuestra misión es unidos para transformar con el amor de Dios, y hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para ser una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Y como Dios lo está demostrando, Él lo hace una persona a la vez. Estamos muy contentos, Olga y Alex, allá en Colombia. Los felicitamos, que Dios siga multiplicando lo que tienen y que sigan ustedes avanzando en el reino de Dios, y que Dios les abra puertas de oportunidad para seguir siendo un ejemplo para los hijos de Dios. Héctor, si estás todavía ahí, por favor, ¿podrías orar por nosotros para despedirnos? Sí, es un privilegio orar a Dios y darle muchas gracias porque el Espíritu Santo, a los que estamos aquí, a nuestro propio corazón, a lo más profundo, y a los que van a estar allá en YouTube escuchando en diferido, el Espíritu Santo también les hablará. Oro al Señor que nos hable a todos los días, y no hacer como hizo Adán precisamente cuando estaba todavía en el Edén. Dios no es caso para habernos dejado una tierra pura, pero Adán le hizo caso a través de Eva, y Eva directamente al enemigo, pero después Adán culpó a Eva, y entonces esa no es la actitud de alguien que ya vive en el reino de Dios, porque en ese Edén inicialmente puro, y sigue siendo puro, pero ya estando fuera, nosotros heredamos todo este mal que estamos viviendo y que no es de Dios. No es de Dios la pobreza y esos sentimientos como lo hemos vivido esta mañana. Es de Dios el árbol de la vida, que es Jesucristo, que es el testimonio de la profecía, conforme dice en Apocalipsis 19:10. Y no olvidarnos de Dios, que es el que nos da el poder para hacer las riquezas, como nos lo dice en Deuteronomio 8:18. Así, Señor, que estamos muy agradecidos por esta palabra y por estos testimonios compartidos en esta mañana. Te damos muchas gracias por el poder de la comunicación. Tú tienes especial cuidado con cada corazón aquí presente, y tienes el propósito por cumplir en nosotros. Tú eres quien tienes en nosotros el más grande sueño de transformarnos a la manera del Señor Jesucristo, en el camino que nos lleva a la vida eterna, en la verdad que es el testimonio de Jesucristo y que recorre todas las escrituras de Génesis a Apocalipsis. Te damos muchas gracias por este día tan maravilloso, con este sol que alumbra la tierra en un día, mientras que el otro parte de la tierra descansa en esa noche para tener nuevas fuerzas para el nuevo día. Y así son todos los días desde la creación, pero esa creación en luz está iluminando nuestros corazones a niveles profundos de conciencia. Señor, sigue actuando con el poder de tu palabra en nuestro corazón. Bendecimos la iglesia virtual, la red, bendecimos cada uno de sus miembros, cada uno de los que nos contactamos de forma hoy
directa, pero también los que en diferido recibirán este mensaje del reino. Les bendecimos desde ya para que tú prepares sus corazones, Señor, y hagas esa transformación que anhelamos, Señor, para el cambio, Dios, de una calidad de vida desde las ciudades y desde las veredas donde habitamos tus hijos, para hacer luz y testimonio a los vecinos. Dejamos todo el resto de este día en tus manos, dándote muchas gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así se ha hecho. Amén y amén. Bendiciones, muchas gracias. Amén, amén, gracias y bendiciones, que tengan muy feliz día. Honduras, que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias Olga, Alex, hasta luego, gracias. Que tengan muy feliz día. Gracias.